Oli, Oli, bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. Como cada semana estoy con mi amiga Caro. Caro, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya no con tos como en el episodio anterior, así que eso es muy bueno. Qué bueno, sí, estabas crítico, había que decirlo. Sí, Pues, ya no es tan, pero estaba bien, estaba bien. qué bueno que estás mejor, Nico, me alegro. Oye, Caro, antes de ir con el tema que vamos a conversar hoy, quiero recordarle a la gente que nos puede escuchar por Spotify, por YouTube. Quiero dar una explicación con respecto a YouTube, porque como equipo hemos estado trabajando durante varias semanas para subir de mejor forma los videos y para que la gente que no tiene Spotify pueda verlos. Y nos va a encontrar en nuestro canal Sin Tabú. Y ahí dentro del canal van a estar los capítulos de Que Fluya el Sexo. ¿Ya? Hoy día estuvimos trabajando un poquito más en eso y están quedando muy pero muy buenos los capítulos para YouTube. Así que gracias por la paciencia, pero ya van a estar todos. Buenísimo. Y por supuesto nos pueden comentar en Instagram. Caro, llegó el momento que todos esperan. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para la comprensión de la sexualidad humana. O sea, hoy sí que es temazo. Hoy no es Temón. ni una práctica, sí, temón. O sea, hoy no es una práctica sexual, hoy es algo mucho más que todo eso. Hoy vamos a hablar de el deseo sexual. ¡Wow! Sí, recordarle, no recordarle, sino que compartirle a la gente que el tema de hoy nosotros lo hemos conversado harto durante varias semanas. Era un tema que teníamos pendiente, pero no estaba pendiente porque se nos ocurrió, sino porque primero teníamos que dar algunos pasos previos para hoy día llegar a hablar del deseo y de todo el mundo que significa. Y es tanto así que hoy día vamos a hablar un poquito así como desde la teoría. Y en el próximo capítulo vamos a dar consejos prácticos, bueno, y todos los tips que la Caro nos quiera regalar a todos los que somos parte de Que Fluya el Sexo. ¿Cierto, Caro? Súper. Así es, así es. No, deseo merece más de un capítulo y van a darse cuenta cómo les va a estallar el cerebro probablemente con muchas cosas que vamos a hablar hoy. Sí. Bueno, entonces con el tema de hoy, el deseo, comenzamos un nuevo capítulo de Que Fluya el Sexo. Bueno, ya estamos de vuelta y claro, vamos a partir hablando del deseo, pero como tú sabes, yo estudio cada semana y lo primero que vamos a hacer es dar una definición de deseo, pero en general, no de deseo sexual, sino que en general. ¿Ya? Deseo viene de desium, mira, me puse intelectual, y alude a un impulso que nos conduce y nos proyecta a satisfacer distintos apetitos. De ahí viene también el término después de el apetito sexual y todas esas cosas. Eso es el deseo, es decir, es un impulso que nos lleva a tratar de nuevo satisfacer algún apetito de distinta índole. En este caso sería del apetito sexual, ¿o no? Exactamente. Me gustó mucho que comenzaras con una definición de deseo más generalizada, porque en realidad la definición de deseo propiamente tal, o sea, de deseo sexual no se diferencia tanto de estas otras motivaciones como este otro impulso de la vida, sino que, como bien tú decías, es este impulso de satisfacer nuestro apetito sexual. Me gustó mucho. Muy bien. Entonces, aprobada. Desde ahí, aprobada. Claro, desde ahí quiero comenzar la conversación contigo, porque cuando yo me puse a leer qué era el deseo sexual, cómo satisfacer este apetito y todo, saltó una palabra que me llamó mucho la atención y es la libido. Que la libido, en muchas partes leí que condiciona el tema del deseo o el apetito sexual. ¿Qué es la libido? ¿Y bueno, qué representa? La libido, mira, acá en este tema lo que es la libido,
tengo que ser muy cuidadosa al definirla porque en ciertas escuelas de la psicología tiene un papel súper importante. Entonces, a esas personas, si es que alguien me escucha, no sé, por ejemplo, del mundo del psicoanálisis, etcétera, no se escandalicen, estoy dando una definición para mortales, no para psicoanalistas. Habiendo dicho eso, la libido fue definida como, de cierta manera, como la energía sexual. Está como una energía intrínseca en el ser humano que finalmente la moviliza lo sexual. ¿Podríamos decir que es sinónimo de deseo? No, pero sí que en realidad cuesta bastante como la diferenciación entre líbido y deseo. Yo creo que algo que tiene la libido, así previamente tal como quizá dentro de la comprensión de esta, es que era más como propia de cada persona, no es tan atribuible como a elementos externos, sino que hay personas que son más libidinosas que otras, y esto sí tiene mucho que ver también con el tema del interés sexual, del deseo sexual, porque efectivamente no todas las personas tenemos la misma libido, ¿ya? O sea, tenemos como un deseo basal, podríamos decir, también. ¿Ya? Que puede estar definido por muchas cosas, como desde mi personalidad, desde también mis hormonas, cómo se movilizan, etcétera. Que hay personas que son más libidinosas, o sea, que presentan como más deseo sexual, podríamos decir, que otras. Para que quede claro, ¿la libido es algo real o es como esa energía que te lleva a esta situación más sexual? Para que quede claro, Caro. Es real. O sea, yo creo que quizás sencillamente compréndanlo como algo extremadamente similar al deseo sexual. Solamente que... no, es que ya me voy a empezar a ir para otro lado un poco más complejo, pero existe y entiéndanlo como deseo sexual. Ya la mayoría de la gente cuando habla de libido habla de deseo sexual. No, o sea, ese es el término en general. No nos compliquemos tanto. Sí, porque no, yo creo que podríamos hacer todo un live de libido y sería muy latero, sería muy fome. Aburrido. Entendámoslo como lo mismo. Lo que pasa es que la libido surge como otro concepto y como digo, también se le atribuye quizás elementos más internos que externos a la existencia de. Otro concepto, claro, lo que he leído, otro concepto que leí en repetidas partes, tiene que ver con que el deseo sexual se gesta en el inconsciente. ¿Qué hay de cierto en eso? Y no influye qué podemos tener en nuestro inconsciente a la hora de manifestar el deseo, a la hora de vivirlo, etcétera, etcétera. Bueno, eso iría por la misma dirección de lo que decía antes, que tiene que ver con como con ciertas teorías del mundo de la sexualidad. Ya. Que son más psicodinámicas, que son más del psicoanálisis, en donde entra justamente el elemento del inconsciente, del subconsciente, del consciente, y ellos decían que, claro, y dicen que nuestra libido, esta energía sexual, se gesta justamente en el inconsciente, y también que gran parte también de lo que ocurre en nuestra vida es que lo reprimimos. Y es más que esta misma energía sexual es como que la que podemos encauzarla para generar otra especie como de... o sea, para crear, por ejemplo, cosas de nuestra vida, como para hacer otras cosas. Que esta misma energía también me serviría para poder como crear y no solamente para tener relaciones sexuales. Ahora, esto, lo que acabas de decir es como una definición bastante psicodinámica, que probablemente muchos sexólogos no se escribirían. Y no te puedo yo decir si sí o si no, pero yo creo que sin duda nuestra sexualidad tenemos que comprenderla como algo bastante holístico, bastante integral, y en donde, anda a saber tú, probablemente sí hay elementos que la constituyen y que ni siquiera podemos ver. Y eso es muy interesante también cuando hablamos de la investigación en sexualidad. A veces creemos que todo en sexualidad es cuantificable, etcétera, pero hay muchas cosas que no, porque también no comprendemos de repente estas zonas como más oscuras de repente, o más secretas, o más inconscientes, y que de repente no accedemos y que sí nos impactan en nuestra sexualidad. Pero eso ya es, quizás probablemente podamos, cuando hagamos el capítulo de sexualidad y espiritualidad, también podríamos como entrar también a
a esa área, A esos temas más profundos. a esos temas más profundos. Sí, porque yo creo que ahí vamos a encontrar un marco conceptual desde donde se pueda comprender más. Muy bien. Caro, otra pregunta. Mira, leí algo que me gustó mucho en cómo representaba físicamente la existencia de deseo. Y decía que, por ejemplo, el deseo se manifiesta por medio de un suspiro, por ejemplo. Por ejemplo, uno ve algo y uno lo desea y es como, no importa lo que sea. Y es como, por eso también te decía lo del inconsciente, que quizás hay gente que manifiesta sus deseos de manera inconsciente con gestos, con sonrisas, no sé, etcétera, etcétera. Pero me pareció tierno el tema del suspiro. Claro, cómo puede tener como un correlato Sí. fisiológico también, cómo quizás lo podemos expresar de manera más corporal sin darnos ni cuenta, como tú dices. Así es. Claro, otra cosa, bueno, ya sabemos que es el deseo, ya hemos hablado un poco de desde dónde viene, pero para ya la conversación de hoy día, en nuestra típica sección, los mitos, hoy día los mitos se van a apoderar del programa, porque desde los mitos vamos a viendo la conversación, ¿por qué, Caro? La verdad, explícale tú por qué a la gente le tiene que importar tanto estos mitos y cómo nos van a ayudar hoy día a conversar sobre el deseo sexual. Bueno, los mitos que vamos a hablar hoy, a diferencia quizás de los que hemos hablado en otros programas, ¿cierto? Que nos reímos mucho, estos son mitos de verdad muy, muy, muy peligrosos. Los mitos que se han establecido en torno al deseo, de verdad nos han hecho, no solamente no nos han hecho ningún favor, sino que directamente nos han hecho daño en la comprensión de la sexualidad. Mitos como los que vamos a describir hoy en día son los que están a la base de muchas disfunciones sexuales, de muchos conflictos de pareja, de muchos problemas de autoestima. Entonces, hoy de hecho el programa va a nacer y va a ser una continuidad de lo que vamos a hablar respecto a los mitos, porque van a darse cuenta que más de uno de estos mitos quizás ustedes creían que era real y que no era un mito. Entonces, hoy los mitos sí tienen, o sea, siempre han sido muy importantes, pero hoy la verdad es que yo creo que es el corazón del programa. Sí, los mitos hoy día toman mayor relevancia. Súper importante lo que mencionaste, Caro. Con mucha gente se va a sentir identificada con estos mitos con los cuales nos han marcado durante generaciones, donde las estructuras sociales nos han llevado a creer esto y a de verdad internalizarlos tanto dentro de nosotros, que a veces nos cuesta creer que de verdad la no es así. Y lo más importante es decirles que si ustedes se sienten identificados con alguno de estos mitos, tranquilos, porque todos tienen solución, todo es tratable y todo lo podemos solucionar. Y es más, en el próximo programa vamos a dar algunos tips para ir solucionando algunas cositas, así que no se preocupen si ustedes dicen, eso me pasa a mí, no se preocupen, porque no, de hecho, es maravilloso. De hecho, si se dan cuenta que se sienten identificados y que vamos por súper buen camino, porque quiere decir que ahora podemos empezar a desaprender lo aprendido. Así que también es una muy buena noticia esa. Y lo otro es que, bueno, que al tema del deseo sexual hay que tratarlo como con hartas pinzas, entendiendo también, Nico, que, por ejemplo, en consulta sexual, los trastornos del interés sexual, que ya vamos a hablar un poquito de eso, son uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿ya? Y no solamente son los más frecuentes, sino que son los de más difícil trabajo. Es más complejo tratar un trastorno del deseo, hay que tratar una eyaculación precoz, una disfunción eréctil, un vaginismo. ¿Y por qué, Caro? ¿Por qué es más complicado? Porque el deseo puede estar influenciado o puede aumentar o disminuir producto de muchas variables, ¿ya? Ya vamos a hablar de ellas, ya vamos a pasar a eso después de que hablemos de los mitos, pero puede estar como su movimiento, puede depender de tantas variables que al final la terapia hay que profundizar mucho más para tratar un trastorno del deseo. De repente, como por ejemplo hay que abordar ciertas creencias, justamente los mitos que se traen y que lo inhiben, o también de repente situaciones, variables orgánicas también. Ya vamos a tener un poquito de eso. Entonces, es lo que hace que sea una de las terapias más complejas y además que la gente se pone muy ansiosa porque hay quienes llegan muy desesperanzados
porque llevan Ya. un tiempo de su vida muy extenso sin sentir deseo, entonces sienten que casi que así se van a quedar. De hecho, ayer nomás alguien, ahí se nos está escuchando una amiga, me decía que bueno, que ella agradecía mucho esta iniciativa, el programa, todo, porque le había servido de mucho, justamente porque ella me había escrito hace harto tiempo, cuando había iniciado la pandemia, que ella creía que tenía una menopausia precoz, porque no sentía nada de deseo y era una mujer súper candente siempre, y yo le decía, no, es que tu deseo puede estar impactado por muchas cosas, como no te vayas inmediatamente como a lo que parece más radical, como podría ser una menopausia precoz. Y ayer me escribía diciéndome, oye, no, que ahora estoy como de 20, saqué pololo en cuarentena, no dejamos de tener sexo. Oye, pero sentí mucha envidia y mucha alegría a la vez. Entonces, a veces llegan así muy desesperanzados. Yo conozco muchos casos de relaciones fructíferas gracias a la pandemia. Hay que decirlo. Sí, Sí, tenemos increíble. un caso cercano, Caro, tenemos un caso cercano. ¿En serio? Ay, ya yo quiero Sí, saberlo. después te voy a contar, después te voy a contar. Muy bien. Oye, Caro, sí, es súper importante desde entender que hay muchos factores y por lo mismo el primer mito que hoy día vamos a hablar es que hay más de un tipo de deseo sexual. ¿Es verdad o no? Bueno, tú cuando me llegaste con este mito, como que no lo entendí mucho, pero claro, tiene que ver, ¿cierto?, con que el deseo sexual puede venir impulsado de muchos lugares. Puede tener muchas causas el deseo sexual, se puede despertar de muchas maneras. Entonces, claro, desde ahí podríamos pensar que un deseo sexual que se despierta a partir de una fantasía, o un deseo sexual que se despierta a partir del afecto, o un deseo sexual que se despierta a partir como de la corporalidad, bailando, tocando a alguien. Podríamos pensar que son tipos distintos, pero en realidad el deseo sexual es uno, que puede manifestarse de muchas formas y todo, claro, otra cosa. Ahora, quiero hacer una aclaración. Porque ¿de dónde salió este mito? Yo todas las semanas busco información porque obviamente no estoy tan preparado como la Caro y en muchas partes encontré el tema de la segmentación de tipos de deseos sexuales y después cuando conversamos con la Caro dijimos, es un deseo sexual, los detonantes o motivadores o como queramos llamarle son distintos y esos son los que si uno quiere ponerse un poquito más específico podría decir este es un deseo sexual motivado por tal cosa. Claro. Y igual de repente puede ser bueno saber qué motiva mi deseo sexual, Sí. porque así también puedo gestionarlo mejor. ¿Ya? Ahora, con respecto a eso, hay motivar mi deseo sexual más de una cosa, ¿verdad? Más de las cosas y más de una cosa, y además algo muy importante del deseo sexual es que puede ser motivado por elementos no sexuales. Esto es muy impresionante, que nosotros podemos despertar el deseo sexual con motivadores no sexuales, porque de repente pensamos que deseo sexual lo motivo como con sexualidad, así como con elementos eróticos, etcétera. Pero por ejemplo, Claro, eso te iba a pedir. Un ejemplo, tenéis que darme un ejemplo después de soltarme esa información, tienes que darme un ejemplo. Por ejemplo, motivaciones no sexuales pueden ser motivaciones afectivas. Por ejemplo, tal persona que me produce cierto interés, que me gusta un poquito, me escribió ese día, o yo me sentía muy mal y le conté lo que me pasaba y me contuvo, me escuchó, y como que me despierta algo eso, como que me interesa más sexualmente. Es como, voy a poner un ejemplo quizás muy burdo, pero es como, por ejemplo, yo he visto en algunas películas que ella está llorando, está triste porque la dejó el ex, y llega él, la consuela, y terminan teniendo sexo, y uno dice, ¿eso pasa? Ese sería ¿Puede un pasar? tipo... Puede pasar, o sea, cuando conectamos íntimamente con alguien, ya sea en lo afectivo, o desde los gustos también puede ser, o que pasamos un día súper bueno y nos divertimos tanto, hicimos cosas muy entretenidas, muy nuevas, y eso me va predisponiendo al deseo también. Entonces, es muy interesante porque vamos viendo que, por ejemplo,
cada persona puede tener, yo diría, como sus propios afrodisíacos. Y hay quienes, por ejemplo, a mí me dicen, sobre todo las madres, por ejemplo, que les excita demasiado la corresponsabilidad. Como un padre que se hace full cargo, que es como súper empoderado de su paternidad, me dice, es que yo creo que de verdad es la cuestión que más me calienta en el mundo. Entonces, ya saben los padres, ahí tienen un consejo de la Caro. Sí, de todas maneras. Muy bien. Entonces cada persona tiene sus propios afrodisíacos, podríamos decir. Es bueno reconocerlo y ver que muchas veces no tienen que ver directamente con algo sexual. Entonces, para irte cerrando el tema de los tipos de deseo sexual, no hay tipos de deseo sexual, el deseo sexual es uno, pero tenemos muchos tipos de activadores, por decirlo de alguna forma, que nos pueden llevar a tener este deseo sexual. Así que no se limite. El primer consejo del día: no se limite y no se ponga estructuras ni nada de eso, porque como lo vimos antes en el capítulo de las fantasías, de los juguetes, etcétera, etcétera, la idea es disfrutar la sexualidad y fluir. ¿O no, Caro? Exactamente. Tengo el segundo y este es fuerte. Vamos por el segundo. Es súper fuerte. Mi deseo siempre tiene que estar ahí. Siempre está. ¿Es verdad esto? Siempre está al mismo nivel, siempre está alto, siempre ahí. No, es que yo siempre tengo deseo sexual. Claro. Es así. No es siempre así. No es siempre así. Nuestro deseo es tremendamente dinámico. Ya lo hablamos hace un rato, ¿cierto? Puede depender de muchas variables, puede cambiar a raíz de elementos fisiológicos, o psicológicos, emocionales, por de repente, no sé, también por el ciclo vital, también puede ser que en la medida que vamos enfrentándonos a nuevas situaciones en la vida, también va variando. También varía considerablemente cuando estamos en relación de pareja. A veces uno puede ver cómo también fluctúa, o a veces que parte con mucha intensidad, como al inicio de la relación, y luego se va como estancando un poquitito, o puede ir bajando o aumentando. Entonces, la verdad es que el deseo no está siempre activo, no tiene por qué estar siempre activo, no tiene nada de malo si es que a rato ahí se baja un poquito. A veces la gente se asusta mucho con la disminución del deseo sexual. Y por eso, nuevamente, volviendo como un poquito a lo que hablábamos antes, el que disminuye el deseo sexual no quiere decir que va a desaparecer. La gente a veces tiene mucho susto de que desaparezca y no vuelva nunca más. Pero justamente cuando entendemos que el deseo sexual puedo activarlo, es que podemos descansar un poquito y decir, bueno, en realidad quizás mi organismo o las responsabilidades que tengo en la vida me están haciendo que solito mi organismo vaya regulando y diga, no sabes que no necesitas tanto impulso sexual, te vamos a quitar un poquito de esto y vamos a ponerte más otra cosa. Entonces, el deseo sexual fluctúa, de todas maneras. Pregunta. En algún momento te lo comenté y creo que hoy día es el capítulo para hablarlo. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, mi activador de deseo sexual en tal época era tal cosa. Hoy día eso ya no me genera nada y creen que tienen un problema. Ya, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba ver pornografía y siempre me calentaba mucho, y hoy día ver pornografía y no me genera nada. Y creen que tienen un problema porque dicen, no, quizás ya no tengo deseo sexual, hay una falla conmigo y todo eso. Eso no es así, ¿cierto, Caro? Porque, claro, como la Caro me explicó, uno tiene activadores que van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, no es que esté mal, es solamente que hay otras cosas que a usted hoy día le generan deseo y la idea es que vaya descubriendo esas cosas siempre. Por ejemplo, Nico, tú dirías, ¿cuál sería como un activador de deseo para ti importante? Algo que te motive las ganas. Pero, Caro, me estás poniendo de nuevo en una posición vulnerable frente a la gente. Porque dijiste antes el porno sí, hoy día no. Pero fue el ejemplo que se me vino a la cabeza. No, pero está bien. Está bien. Yo creo que para mí siempre un activador de deseo es el cariño físico. A mí me encanta que me hagan cariño y eso es mi débil. Siempre. ¿Viste? Entonces, y ese es un motivador. Ese es un motivador no necesariamente tan sexual. No. ¿Cierto? O sea, que puede estar ahí como en el regaloneo y de repente una cosa lleva a la otra.
Y así como que, ups, pasó. Claro, claro. Sí, esto es muy importante. Entonces pueden ir cambiando y probablemente también yo pienso en mí misma como lo que me generaba mucho deseo, interés sexual cuando era más joven eran unas cosas y ahora son otras. No sé, antes como que me generaba mucha curiosidad como el chico malo, el que era como carretero, así como bueno para las Caro fiestas. rebelde, ¿eh? Caro rebelde. Yo creo que justamente como no era rebelde, eso me gustaba mucho. Ah, Y que claro, y me pasaban cosas, hablamos de deseo sexual, como que me encendía y hoy día no, así, cero que eso no, sea algo que, no, hoy no. hoy día sabemos que te gusta el área de la medicina, ya lo dijiste en otro capítulo, así No, que por ya ejemplo, sabemos. no, eso es era más como el tema de la fantasía, ¿cierto? Y el rol y eso, pero como de deseo, así como ya como en los hechos mismos, algo que a mí me activa mucho, mucho el deseo, la buena conversación, por ejemplo. Mira. Esto de una conversación fluida, que de verdad fluye, o sea, que hay una escucha activa, hay un diálogo, hay un generar reflexión. Wow, eso de verdad es que tiene un poder muy grande en mí, y antes no, o sea... ¿Sabes qué? En cierta forma, Caro, estoy de acuerdo contigo. Me hiciste analizarlo. Yo también me encanta tener conversaciones. Y creo que es algo que, mira tú, interesante. Y uno por dentro está ahí con la película, viviendo la película. Sí, es impresionante. Yo me doy cuenta, es como que hay un punto en la conversación que yo ya empiezo a mirar a la persona con otros ojos. Y ya no sabes qué está hablando. No, ya no sé, solamente sé que me gusta cómo se escucha. Bueno, entonces te das cuenta que de repente en una conversación, ya sea con amistades, con quien sea, podemos ir como viendo cuáles son nuestros activadores del deseo y darnos cuenta que muchos no son sexuales y si no los pensamos no sabemos que existen. Es como que tú dijiste, en realidad a mí también me pasa. Sí, o sea, hay muchas cosas que sentimos que no las hacemos conscientes, entonces creemos que no están ahí. Sí, interesante que la gente vaya haciendo el ejercicio de pensar así como, oye, sí, porque muchas veces cuando se nos activa el deseo sexual en situaciones que para uno su cerebro dice, oye, pero esto no tiene nada que ver, ¿qué me pasa? También es entretenido, piense en esas cosas, analice la idea, oiga, quizás este es uno de mis activadores y yo estoy pasando ahí por alto y puede ser súper entretenido. Claro, o sea, si detecté un activador, lo apunto porque me va a servir mucho. Tal cual. Claro, tengo otro. Y vamos con el siguiente. Es súper fuerte. Este es muy fuerte, este es muy fuerte. Sí. El hombre siempre tiene más deseo sexual que la mujer. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y es un mito por donde se le mire. ¿Ya? O sea, nuevamente, hacer este tipo de generalizaciones tira por la borda todo lo que hemos hablado, por ejemplo, en todos los capítulos anteriores, que tiene que ver con la diversidad sexual. Y que mi respuesta sexual, que tiene que ver cómo se genera, ¿cierto?, la excitación y llego a poder interpretar como el acto sexual en sí, varía mucho de persona a persona. O sea, démonos cuenta cómo estamos hablando solamente de la esfera del deseo y cómo varía tanto de persona a persona. Entonces, este tipo de generalizaciones que al final solamente nacen desde una comprensión muy machista y reduccionista de la sexualidad y que nos ha hecho un pésimo favor tanto a hombres como a mujeres, porque a los hombres los ha situado en un lugar de rendimiento y de sentir que anda algo mal con ellos, si es que, por ejemplo, si está en una pareja heterosexual y su pareja tiene más ganas, es como que, claro, anda algo mal en mí. Aumenta mucho la ansiedad de rendimiento en hombres y en las mujeres, entiendo mujeres cierto heterosexuales, porque en las mujeres homosexuales esto no pasa, tienen una relación distinta con su sexualidad en relación a esto. También de repente hay una pasividad en la responsabilización como de la propia excitación, del propio deseo, porque asumo que es el otro el que siempre gana, es el otro el que entonces siempre debería buscarme, el que debería tomar la iniciativa,
Y de repente las parejas se entrampan mucho solamente, Nico, a propósito de esta creencia. Sí, he escuchado varios casos y también situaciones donde la conversación siempre se basa en por ejemplo, lo que tú decías, sí, es que él es el que siempre me busca. Y también entra en los juegos de amenaza, así como hoy día te va a tocar, hoy día no te va a tocar, y no tiene que ver con el deseo, sino que tiene que ver con roles y que yo le tengo que cumplir a él. O también muchos casos de hombres que no tienen deseo y es como, oye, algo me pasa, porque por cabeza, por estructura social, todo es que yo lo tengo que hacer tantas veces a la semana, y se ponen metas y números y tiempo, etcétera, etcétera. Y sin duda este mito lo que ha hecho es construir estereotipos sexuales que hoy día afectan, sin importar la edad, a hombres y mujeres. No importa la generación en la que estén. Hoy día yo he sabido de casos de personas sobre 50 años, sobre 40 años, de menos de 20 años con problemas por simplemente creer que el hombre tiene más deseo de mujer y que el hombre es el que busca y la mujer tiene que estar ahí disponible. Y ahí vienen, por ejemplo, los mitos también del que ay, me duele la cabeza y la excusa, etcétera, etcétera, que siento que al final han hecho un daño a la vida sexual de muchas personas. Sí, me encantó que hablaras de estereotipos sexuales, ¿cierto? Porque es eso, o sea, este mito, bueno, nace desde los estereotipos de género, desde los roles de género que esta sociedad nos impone, y genera estos estereotipos que junto con lo que dijiste, por ejemplo, cuando lo vemos en consulta, cuando vemos mujeres que están en una relación de pareja y su pareja tiene menos deseo sexual, ¿qué pasa? Que cuando yo creo que esto es verdad, cuando yo creo que efectivamente los hombres siempre tienen ganas, cuando mi pareja tiene menos ganas, yo mujer, lo que entro a pensar es, hay algo mal conmigo. Sí. O sea, yo no le agrado, como que yo no le excito, entonces además empieza a generar un daño inmenso en la autoestima de las parejas. Inmenso. Entonces ya luego, no solamente se trata que tenemos que trabajar un trastorno del deseo eventualmente, por ejemplo, en el caso que lo fuese, sino que además tenemos que entrar a reparar una autoestima que está tremendamente fracturada. Y esta autoestima está tremendamente fracturada únicamente porque esa persona cree que los hombres siempre tienen ganas. Sí. Y también pasa al revés, Caro, porque, por ejemplo, en el caso de un hombre, puede decir, oh, no tengo deseo, y empieza a cuestionarse, es que, quizá tengo un problema, y eso, como tú decías, ya aumenta la ansiedad. Si aumenta la ansiedad, menos voy a tener deseo sexual, porque el pensar en una relación sexual ya me va a hacer pensar en la situación de estrés y qué pasa si no tengo aquel deseo, y esto empieza ahí una bola de nieve gigante que se va haciendo cada vez más grande y al final lo único que hace es perjudicarnos, simplemente por no entender que como seres humanos a veces tenemos más deseos, otras veces menos, y es normal porque, como tú decías al principio, va a depender de muchos factores. Así es. Creo que este es uno de los mitos que a mí más me preocupa, que hay en torno a la sexualidad, y que yo he escuchado unas cosas aberrantes, Nico, a colegas que tienen, por ejemplo... Sí, ese es otro tema. Sí, o sea, de verdad que no todos los psicólogos saben de sexualidad, de hecho solamente los que se forman en sexualidad saben de sexualidad. Entonces, podemos encontrarnos unos colegas que han dicho unas aberraciones enormes, como por ejemplo, que le dicen a mujeres que están en una relación de pareja con un hombre que está con un deseo sexual hipoactivo, empiezan a dudar, por ejemplo, de la orientación sexual de la pareja. Entonces, y no está bien, quizá es homosexual. Y es como, por favor, eso no es entender absolutamente nada de lo que es la respuesta sexual humana. Entonces, además pasa eso, que el problema se complejiza mucho más. Lo que puede ser una disminución de deseo, quizás porque estoy con exceso de trabajo, se convierte en problemas de autoestima, en dudas respecto a la orientación sexual de mi pareja, y que más encima que me va a conectar con la vergüenza, si quizás no lo vamos a hablar. Claro. O sea, toda esa bola de nieve se puede ir haciendo.
creo que es súper importante para evitar ese tipo de situaciones. Yo le aconsejaría a la gente que siempre que ustedes crean que tienen algún problema de índole sexual, vayan a un profesional capacitado, a un sexólogo que de verdad esté preparado para eso. ¿Por qué? Sí. Porque también yo he sabido en muchos casos que de repente, no, es que la matrona me dijo tal cosa. Claro. Y la matrona, el ginecólogo, no saben. Y el doctor me dijo tal cosa, pero ojo, el doctor no es especialista en sexualidad. No porque yo sepa de anatomía, significa que sé de sexualidad. Y en eso ustedes también son responsables de informarse de quiénes son los profesionales adecuados para tratar ciertos temas. Sí. Piénselo de esta forma. Si estoy con problemas respiratorios, no voy a ir al ginecólogo. Sí, claro. Pero ¿por qué? Si el ginecólogo sabe de todo el cuerpo humano, porque él estudió medicina igual, pero no es especialista en eso. Es lo mismo. El tema de la sexualidad obviamente tiene mucha parte anatómica, pero también tiene, y yo creo que más importante, la parte psicológica, y no de cualquier psicólogo, de un especialista en sexualidad. O sea, de hecho, porque a veces se cree también que los médicos que trabajan con anatomía sexual, como pueden ser los gines, saben de sexualidad, y no, no. Por eso existen ginecólogos que son sexólogos, que están en la subespecialidad en sexología. Es una subespecialidad. Entonces, no necesariamente por trabajar con vulvas o con penes voy a saber de sexualidad y de respeto sexual y de deseo y todo eso. Así es. Caro, antes de seguir hablando de los otros mitos, quiero agradecer a toda la gente que nos escribe, porque mucha la gente que nos ha escrito, que nos ha contado sus experiencias, nos ha dicho, muchas gracias, yo siempre escucho el podcast y todo. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify y nos mandan todo su cariño en Instagram. Siéntanse libres de hacerlo cuando quieran, porque para eso estamos. Así es. Gracias, eso fue como, gracias, la confirmación de la Caro, ¿ah? No, sí, es que lo decimos todo el tiempo, en realidad es como, sí. Agradecemos un montón los testimonios que nos mandan, cómo dicen que les ha impactado también el informarse, y así también vamos confirmando la relevancia de la educación sexual. Y cómo el educarnos puede realmente cambiar la vida. Generamos orgasmos. Eso es impresionante, me gusta. Orgasmos, parejas, hemos hecho mucho bien a la humanidad desde que existimos. Hemos ayudado al mercado de los juguetes sexuales, hemos contribuido con nuestro granito de arena al mundo. Sí. Claro, otro deseo súper importante y también un poco fuerte, y pasa sobre todo en relaciones de parejas. Otro mito. Otro mito, ¿qué dije? Otro deseo. Ay, perdón, es que tú sabes. Otro mito con respecto al deseo sexual que pasa habitualmente en relaciones de pareja es que si ya no hay deseo es porque se acabó el amor. Falso. También es un deseo sexual que ha destruido, o sea, hoy estamos, es un mito, estamos deseosos. También es un mito sexual que destruye relaciones. Claramente el deseo sexual puede disminuir y haber mucha afectividad, una relación muy bonita, mucho amor, y disminuir el deseo. Porque también el deseo, dentro de todos los motivos por los cuales puede disminuir, hay uno que a mí me gusta mucho mencionar, que es por adaptación. O sea, ¿a qué me refiero por esto? Es que nosotros nos adaptamos a todo, incluso a lo bueno, y especialmente a lo bueno. O sea, nos adaptamos a una pandemia, como no nos vamos a adaptar al buen sexo, por ejemplo. Entonces, en un inicio de la relación, de pronto quizás había mucha conexión, había alta complicidad, todo era nuevo, entonces el deseo era muy alto, y llega un momento en que me empiezo a adaptar. Esto llamamos la adaptación positiva. Entonces, como me empiezo a adaptar, también empieza a disminuir el interés sexual. Entonces no es extraño que a la medida que vaya
como pasando más tiempo en la relación de pareja, que esta se vaya prolongando, que también vaya surgiendo como esta adaptación positiva frente a la sexualidad. Ya, entonces, Eso además puede hace disminuir, que baje el deseo. claro, porque cuando tenemos la novedad de nuestra parte, cuando todo es nuevo, claro, es fácil que sentir deseo, pero cuando ya tenemos un cotidiano, cuando ya no sabemos cómo, tenemos ya casi que una coreografía sexual, la novedad también va matando el deseo. Entonces, hay tantas variables, nuevamente repito, y que no tienen que ver con el amor, y viceversa, también podemos tener de repente mucho deseo sexual con personas que no amamos. Entonces, creo que esta idea de que el amor finalmente, cuando se apagó la llama del deseo, se apaga el amor, es otro mal mito que nos entregó el amor romántico, como esta idea también como de estereotipo de enamorarse, de quién enamorarse y cuándo enamorarse. Y que nos dice también cuándo tener sexo y cuando el deseo no está, se acabó el amor. Súper dañino, qué bueno que lo aclares, Caro, y lo más de decirle a la gente que nos escucha que el próximo capítulo, por ejemplo, con este tema de cuando bajando el deseo por esta costumbre buena de cuando uno ya está en pareja, vamos a ir dando algunos tips y tips para ir activando el deseo y obviamente conociéndonos mejor para ver qué nos activa. Ya, así que no se preocupen, si ustedes están pasando por esto, no se preocupen porque ya vamos a venir con ese capítulo y va a estar entretenido, yo estoy seguro de eso. Va a estar buenísimo, va a estar muy muy bueno el capítulo en que vamos a poder entonces, ahora ya que sabemos que todo esto es un mito, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos el deseo sexual? Oye, vamos con otro mito de construir esta información que traemos, disculpa Nico. Sí, desconstruirnos para construirnos, ese es nuestro lema, Carlos. Oye, otro. Tengo uno súper importante que tenemos que discutir antes que se acabe el programa, pero primero quiero ir a uno más banal, ¿ya? Y dejar el último para el final. El deseo sexual... Dejar el último para el final. El último era el más lento para el final. No, oye, nuestras neuronas, perdón. La audiencia, si supiera lo que hemos pasado para estar hoy aquí, entenderían por qué nuestras neuronas están como están. Pero la gente nos quiere, así que van a entender, disculpen. Antes de pasar al último y más importante, quiero hablar de otro más banal. Claro, el deseo sexual siempre es espontáneo, siempre, onda, pongo un ejemplo, estoy así como, solamente siento deseo sexual de manera espontánea, ¿es real? No, es muy muy falso. El deseo sexual no siempre es espontáneo, y no solamente eso, sino que además, si pensamos, Nico, por ejemplo, cuando tú estás recién saliendo con una persona y claro, obviamente está toda esta curiosidad de este ser humano que no conozco, pero cuando uno va a ese primer encuentro, que puede ser un encuentro sexual, nunca es tan espontáneo. O sea, igual, de hecho, generamos el espacio generamos también, quizás nos pusimos más bonitos ese día, me di una buena ducha, quizás voy con determinada ropa interior, o sea, nos damos cuenta, si vemos como nuestros primeros encuentros sexuales, donde quizás sentíamos el deseo mucho más presente, había muchas variables que eran súper controladas. Y preparadas. Entonces, claro, nos da como la sensación de que era todo muy espontáneo, pero en realidad tiene que ver con que al inicio también vamos generando más los espacios para que las cosas se den, que es algo que cuando ya estamos en una relación más prolongada, de hecho dejamos de hacer. Y creemos que el deseo es espontáneo, entonces es que no me dan ganas. Y en eso podemos quedarnos toda la vida, esperando que vuelvan las ganas. Caro, lo mencionaste en otro capítulo donde también en el tema de la rutina, de hecho fue el primer capítulo cuando hablamos del sexo en tiempos de coronavirus. Por eso sentía que estaba diciendo algo, sentía como un déjà vu, así como esto lo he dicho él. Pero Caro, para eso somos compañeros, para apoyarnos y hacer los flashbacks cuando correspondan. Muy bien,
en ese capítulo tú hablaste sobre esto de crear la instancia para romper la rutina, pero aquí lo vamos a abordar de otra forma, Caro, si te parece. No es romper la rutina, sino que crear la instancia para que mi deseo se active. Que es distinto, porque no se trata de rutinas, se trata de activación de algo que queremos, de algo que deseamos, de algo que por lo cual tenemos que prepararnos también. Si esto no es como, hoy día, está bien, puede pasar que hoy día me levanté ganoso, por decirlo de alguna forma. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero si no pasa, también podemos crear las situaciones con estos activadores, que la idea es que vayamos conociendo y que vamos a hablar la próxima semana. Pero con estos activadores también nosotros podemos prepararnos y crear nuestro ambiente para sentir el deseo y que suba este deseo y no sea espontáneo, que no es tan así, como tú lo dijiste. Así, tal cual. Me gusta esto como de que no se trata de romper la rutina, sino más bien de generar espacio. Sí. Y que puedo instalarlo perfectamente dentro de una rutina, porque esto es súper importante lo que estáis mencionando, que bueno que señalaste el tema de la rutina, porque cuando yo a las parejas les digo, bueno, entonces vamos a empezar a intencionar el deseo sexual, vamos a hacer prácticas, que es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, para que esto vaya aumentando. Muchas veces, ¿sabes con qué se pelean las personas? Que empiezan como ahí a llevarme la contra, que es que no me nace, es que no es espontáneo, entonces claro, entonces como que no fuera real, es que no debería ser así, debería nacerme. Entonces ahí yo tengo que entrar con todo esto. Entonces ahórrese la sesión, escucha este capítulo, porque realmente puedo estar más de una sesión solamente haciendo psicoeducación sexual respecto a que la respuesta sexual humana, el deseo sexual, no necesariamente es espontáneo. Y no solamente eso, sino que la respuesta sexual humana se puede activar desde un estado de completa neutralidad, en que yo puedo estar pelando papas y como sé cuáles son mis activadores, vamos siguiendo un caminito que sabemos que funciona y que me va a llevar a la excitación. Entonces, esto es muy, muy, muy importante y podemos establecerlo dentro de las rutinas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos parejas que, no sé, ya tienen una rutina tremendamente exigente o además tienen hijos, en este caso incluso hacemos que darse los espacios sean rutinarios. Y ahí las parejas, cuando ya están así muy jugadas, sacan calendario, sacan hora y dicen ya, entonces este espacio va a ser ya, muy bien. Y es muy bonito porque se van dando cuenta que solamente con generar el espacio el deseo se mantiene activo, hay una expectativa, hoy tal día me preparo. Y ahí... Al final esto tiene que ver también, Caro, con lo que siempre hablamos de cómo la sociedad nos ha ido marcando y estructurando ciertas cosas. Sí. Este mito, sobre todo, tiene una relación directa con esto de decir el sexo espontáneo, porque nos muestran en las películas que los encuentros son espontáneos, nos muestran en las series, en las novelas, lo que tú consumas te muestran que así como que yo fue espontáneo, incluso en la pornografía. ¿Sí? El tema que hablamos en el capítulo anterior. En todos lados es espontáneo, pero la verdad es que no es así. Hay que generar la instancia, y si ustedes mismos se dan cuenta y se van a su memoria emotiva y se ponen a pensar quizás en los mejores momentos o la mejor relación sexual que tuvieron, les aseguro que no fue espontáneo. Les aseguro que se prepararon, que prepararon el ambiente, que hicieron todo eso. Váyase a ese momento. Porque también cuando algo es espontáneo, Caro, siento yo que la gente no lo disfruta de la misma manera, porque hay nerviosismo, porque hay más factores que pueden estar involucrados, que no es igual cuando tú te preparas para algo. Hagan ejercicio. Puede ser que un sexo espontáneo sea muy bueno, pero creo que lo importante es este ejercicio que estás haciendo, es espectacular. Yo preguntaría como, en ese encuentro sexual que recuerdas con tanto cariño, que fue tan re bueno, ve qué variables controlaste. ¿Qué cosas tú hiciste para que eso sucediera? Y probablemente, porque también nosotros como que nos
compramos ese cuento y que fue espontáneo, entonces también lo recordamos desde ahí. Pero cuando empiezo a desgranar un poco la situación, voy dándome cuenta que en realidad hice un montón de cosas para que las cosas sucedieran como sucedieran. Entonces, sí. Pasa a veces que con las parejas nos relajamos. No seamos flojos, para que vamos a andar con cosas. Sí, no tenemos que ser flojos. Nos ponemos flojos. Entonces, se trata de volver a controlar ciertas variables que pueden aumentar el deseo. Así es. Claro, llegó el momento del mito más fuerte que vamos a conversar hoy día y el mito el cual es dueño de muchos problemas de índole sexual. Y es el siguiente, que deseo conlleva excitación. Es decir, para que haya para que haya excitación tengo que tener deseo. Eso. Ahí la dejo. De alguna manera sí, es el mito más importante, porque como bien tú dices, como creyendo este mito, también nos enfrentamos a otro tipo de problemática. Y también yo debo decir que el mismo mundo de la investigación en sexología contribuyó un poquito en la creación de este mito. Ya, o sea, sí, esto es interesante, que también cuando el modelo biomédico también nos hace que elaboramos mitos. Bueno, obviamente todo esto de una buena intención en su momento. ¿Por qué? Porque los primeros modelos de respuesta sexual eran modelos lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que era una etapa antecede a la otra, entonces pasa a la otra. Entonces tengo la fase de la excitación, luego tengo el orgasmo, o la meseta, el orgasmo, que sería la resolución. Modelos ABC, para que la gente entienda. Claro. El A lleva el B, y el B lleva el C. Exacto. Y siempre es así. Claro, son modelos lineales, entonces en donde el primer modelo, que fue el que hizo Master y Johnson, era así. Era excitación, orgasmo, meseta, resolución. Y en el caso también de las mujeres, había un cierto, y hay un periodo refractario que es cuánto se demora mi cuerpo en reponerse para volver a tener relaciones sexuales. Claro. Esto no fue algo que ellos hicieran porque se les ocurrió de repente, o sea, fueron muchos casos de estudios de parejas, o sea, de verdad hicieron un trabajo importante. Luego llegó una que es muy importante, que es Ellen Singer Kaplan, que ella incorpora a este modelo de respuesta sexual el deseo, y ahí aparece por primera vez el deseo. Porque antes se entendía esta parte más como fisiológica. La respuesta sexual la entiendo en términos de lo que nos ocurre fisiológicamente para poder concretar como el acto sexual. Pero aquí incorpora el deseo. Y aquí empiezan entonces a entrar las variables más psicológicas, por ejemplo, más subjetivas, que tienen que ver con nuestra cognición, con nuestro estado emocional y un montón de cosas más. Entonces fue muy importante que ella situara el deseo en la respuesta sexual. Un aplauso para ella. Sí, ella es una seca. Ella bueno, en realidad todas estas personas que estoy nombrando hacen que hoy podamos estar hablando de esto. Pero claro, en este modelo, también el modelo que ella propone es un modelo de respuesta lineal, porque ella sitúa el deseo sexual al inicio. Entonces, el deseo antecedía a la excitación. ¿Ya? Entonces, así también fue con mucho tiempo, incluso en el terreno biomédico, se entendió que el deseo tenía que anteceder a la excitación. Eso quiere decir que entonces no puede haber sexo sin deseo. Es prácticamente un poco a esto, el gran reduccionismo al que llegamos. Y después llega otra importante mujer que elabora un modelo circular de respuesta sexual, y que eso ya podemos hablar quizá en el otro capítulo, porque iba a ser muy bonito tocar el modelo de ella para plantear las soluciones. Vamos a partir con eso en el próximo capítulo, porque es la base. Es la base. Es el modelo de respuesta circular del deseo, o sea, de respuesta sexual, y que tiene que ver con un poco muchas cosas que hemos hablado hoy día, estos activadores del deseo, todo esto empiezan a incorporarse en ese último modelo, que es un modelo circular, es cíclico, y en este estudio que ella hace, descubre algo que es fundamental, que es aquello que viene a derribar este mito, querido Nico. Ella dice, la respuesta sexual puede venir desde un estado neutro. O sea que el deseo no es necesario para tener una respuesta sexual o para excitarse. Yo puedo excitarme sin pasar por el deseo antes.
Y sin tener deseo. Puedo excitarme. Sí, puedo excitarme. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo porque creo en ti. No, mentira. Estoy de acuerdo contigo, Caro. Estoy de acuerdo contigo. Sí, si uno lo piensa un poquito. Yo, como siempre, estoy desde la tribuna de los auditores, aquí, desde mi experiencia, desde las cosas que me van comentando. Pero uno también tiene que pensar que a veces uno no, en las relaciones que uno va teniendo, no tenés ganas y no andáis en otra, así como, sí, no importa. Sin embargo, igual suceden situaciones en las que igual tiene una respuesta de excitación, igual tiene relaciones sexuales, pero el deseo no es tanto. Y en otros momentos donde tú andas por la nube, cualquier cosa, ahí con los suspiros a flor de piel, también obviamente tienen la respuesta sexual y la excitación. Entonces, si uno lo lleva también al racional de la experiencia de cada uno, dése cuenta que no es así, no es porque si hay deseo hay excitación, no es tan necesario. Sí, es súper bueno el ejercicio de llevarlo a la propia vida y recordar también esa hora a veces en que tenemos relaciones sexuales y que no estábamos con un deseo previo. Sí. Entonces, el deseo, una que, ya como decíamos antes, no es espontáneo, o sea, puede ser, como también puede no ser, y también no precede necesariamente la respuesta sexual, entonces sí podemos excitarnos sin deseo sexual. Y esto es lo que era tan importante mostrarle a la gente, porque solamente entendiendo esto podemos tener la apertura para probar estas otras alternativas para despertar el deseo. Mientras la gente siga creyendo que el deseo tiene que ser espontáneo y que ese es el sexo que importa, que ese es el sexo de verdad, que ese es el sexo de calidad. Y que el deseo se mantiene y que el deseo siempre tiene uno más deseo que el otro, eso también lo he escuchado mucho. Así, y el próximo capítulo les a dar tips para que ustedes vayan activando sus deseos sexuales de la forma que ustedes estimen conveniente, porque el llamado que siempre hacemos en que fluya el sexo es que usted se conozca mejor que nadie para que así pueda disfrutar de mejor manera su sexualidad. Caro, me encantó, me sacaste muchos mitos hoy día. Sí, me gustó que hiciéramos el capítulo sacando los mitos, porque en realidad, para ir a la siguiente parte, que quizá un poquito más constructiva, primero tenemos que exorcizarnos de estos mitos, que yo en realidad creo que he habitado muchos de estos mitos, muchos, o sea, si no todos, yo creo. Yo también, Caro, y qué bueno que lo digas y que lo reflejes para que la gente que escuche el podcast y sepa que tú también has pasado por estos mitos, que no naciste sabiendo todo lo que sabes ahora. Y que todos somos por procesos así, yo también, por eso de ejemplificar en experiencias que uno va viviendo todos estos mitos que de repente nos han hecho tanto mal. Así es. Y efectivamente, uno no nació sabiendo, todo lo contrario, haber vivido estas cosas son las que me llevaron a estudiar lo que estudié. Entonces, mientras antes nos eduquemos, antes nos exorcizamos de todas estas cosas. Y más disfrutamos y fluimos con el sexo. Oye, Caro, antes de despedirnos, obviamente dejar a todos invitados que nos escuchen en Spotify, ahora en YouTube. Hemos trabajado duro para poder estar en YouTube y que podamos llegar a más gente. Y por supuesto nos dejen sus comentarios, preguntas o recomendaciones en Instagram. Caro, bueno, deja invitar a la gente. Tú haz la invitación para el próximo capítulo. Ya, si escuchó este capítulo, ya se exorcizó. Ahora vamos por lo que hay que hacer para pasarlo mejor. Tienes que escuchar el siguiente capítulo del deseo sexual, cómo activarlo, y así te dejo más que invitadas para el siguiente capítulo. Todos va a ser muy bueno. Sí. Ya estoy ansioso. Yo también. Caro, muchas gracias como siempre. Un abrazo gigante, un abrazo a todos los que nos escuchan. Y nada, desearles a todos que fluya el sexo. Que fluya el sexo. Hasta el próximo capítulo. Chao.